Entre más te metes a entender la psicología de esta gente, todo lo hacen por la familia. No es ni siquiera para ellos tener un mejor carro o tener ciertos lujos. Lo que quieren es que los papás que se quedaron atrás tengan un retiro digno. Hoy mi invitado es Andrés Santos, cofundador y CEO de Común, el neobanco para inmigrantes latinos en Estados Unidos. En 2025, Común creció sus ingresos por 100 veces hasta más de 10 millones de dólares y hoy procesa más de 1.000 millones de dólares al año en pagos. Esto atrajo inversión de fondos top de Silicon Valley como Redpoint, Costanoa y FJ Labs. Hoy hablamos de cómo construir el banco para los más de 60 millones de latinos desatendidos por la banca tradicional en Estados Unidos y las decisiones contracorriente que tuvo que tomar Andrés en el camino. Uno de tus proveedores de bebidas te advierte que iban a venir los narcos a cobrar una cuota de protección. Muy casualmente me dice, oye, solo para que sepas, van a venir y te van a pedir renta. Esta población migrante, de cierta forma, son los emprendedores que se van a Estados Unidos porque toman ese riesgo extra. Nadie está ayudándolos realmente como socio de esa familia a salir adelante. Un inversor billonario de Nueva York estaba empezando una empresa en el mismo mercado. Dice, si no se unen a nosotros, los vamos a tronar. Harvard escribió un caso acerca de ustedes por esa experiencia. Muchos nos dijeron que no lo hagamos, pero el Common Wisdom muchas veces es una narrativa que alguien más está empujando. Lanzamos en noviembre de 2023 con 0 de revenue y rompimos 1 millón cerca de febrero, 2 millones para marzo. Esta idea de atender, ¿no?, a la población hispana en Estados Unidos, Común no es el primero en intentar eso. ¿Por qué están creciendo tanto? Quiero empezar con una historia muy peculiar que creo que representa muy bien tu historia, tu carrera como emprendedor. Antes de MIT, antes de Común, de todo el éxito que están teniendo hoy, tenías 17 años y un restaurante en Monterrey. Y un día, uno de tus proveedores de bebidas te advierte que iban a venir los narcos a cobrar una cuota de protección. ¿Cómo fue esa semana esperando a que llegaran? Sí, a ver, un poco de contexto. Mi primer negocio fue una franquicia de restaurantes en Monterrey. Entonces, no existía este mundo de startups en Monterrey donde podías crear apps o lo que sea. Entonces, emprender era armar un restaurante, hacer algún servicio, cosas muy tradicionales. Y para mí fue Era una ciudad muy mundo emprendedora, dicho eso. Gracias a Dios no pasó nada, nunca llegaron, nunca me pidieron nada, entonces se quedó como en leyenda de que esto pasa, pero al final no me pasó, gracias a Dios. Entonces, Buen susto. Sí, fue un buen susto, pero no pasó nada. Tenías 17 o 18 aproximadamente. ¿Tus papás sabían de esto? Sí sí sabían, pero al final siento que yo internalizaba mucho este tipo de cosas. Obviamente se preocupaban igual que yo de todo lo que pasaba, pero en la parte operativa estaba muy solo. Y, y al final me tocó lidiar con todo tipo de cosas, desde gente que me robaba, digo, tengo muchas historias que también daban miedo, porque pues estás lidiando con a veces empleados que no tienen tal vez la misma educación que tú y que vienen de lugares donde el crimen organizado está muy cerca. Entonces, historias de terror hubo muchas, pero al final salimos sin ningún tema. Y además, restaurantes es de los negocios más difíciles, ¿no? Completamente. En Estados Unidos hay esta estadística que el negocio que más quiebra porcentualmente es el de restaurantes, ¿no? En los Así es. primeros años de operación. No, está interesante, pero, o sea, volteando atrás, nunca más abriría un restaurante, pero estoy muy agradecido de la oportunidad. Para mí siempre la idea fue, el restaurante va a ser un brincolín para lo que quiero construir, que es esta holding company que va a tener otros proyectos más interesantes, y lo veía como una manera de, pues, crear mi imperio, ¿verdad? Al final, eso es completamente el framework equivocado, ¿verdad? Empezar algo pensando en lo que sigue. Número uno, al momento en que empiezas a tener dificultades, te enfrentas con retos, etcétera, la motivación, si no te encanta lo que haces, no está ahí.
Entonces, fue una experiencia increíble porque igual tenía 17, 18 años cuando lo empecé. Lo hice durante toda mi carrera, haciendo mi carrera profesional, como le decimos en México, mi college, eh, O sea, en que fue en paralelo a el la universidad. paralelo a la universidad, cosa que significaba que no tenía tiempo de absolutamente nada. O sea, todo se iba a priorizar el negocio o a priorizar las clases, e inclusive ahí, en algún momento tuve que tomar la decisión de drop out de la universidad en el Tecnológico de Monterrey, cosa que mis papás no estaban nada felices, ni mis abuelos, ni nadie más. eh, para poder dedicarle el tiempo que requería el negocio. O sea, y un ¿Cómo framework que me tomas gusta esa mucho. decisión? O sea, ¿fue solo? ¿La consultaste con alguien? Es curioso porque La, hoy se ha vuelto cada vez eh, más común, ¿no? Gente sí, joven, sí, sí. emprendedora, que dropea de la universidad. En Estados Unidos es muy, ya casi que es normal. Y en Latinoamérica se Sí. empieza a ver un poco más. En ese entonces no era normal y fui el único, o sea, soy el único que conozco que lo hizo en ese entonces en la ciudad donde vivo. Em, lo discutí con mucha gente y específicamente con mis papás, y lo entendieron, aunque les preocupaba muchísimo esa decisión, no estaban muy felices con eso. Em, un poco el framework, hay hay una frase de Jeff Bezos que me gusta mucho que dice que el estrés no viene de estar ocupado, viene de que hay decisiones que no estás tomando, que están dentro de tu control porque no estás decidiendo tomar. En este caso yo sabía que no estaba pudiendo hacer ambas cosas bien, que mi negocio sufría cuando yo no estaba ahí y que también las clases yo no las estaba pudiendo llevar cuando mi cabeza estaba en otra parte. Entonces sabía que no iba a funcionar y que tenía que tomar una decisión, pero al mismo tiempo no quería tomar la decisión y lo aplacé por 3 años. Al final tomé la decisión y fue una decisión difícil porque hasta cierto punto estaba renunciando a un futuro. O sea, al momento donde yo decía, no voy a graduarme en la universidad, prácticamente estaba diciendo, no voy a trabajar en una de las empresas grandes de México porque ese es uno de los requisitos, no voy a hacer maestría, no voy a, o sea, estás renunciando a muchas cosas. Prácticamente estás diciendo, de aquí en adelante yo voy a controlar mis oportunidades y eso significa prácticamente tengo que emprender, tengo que crear las oportunidades por mí mismo que alguien más no me va a dar, por no tener el título. Al menos así lo veía en el momento, cosa que no fue real. Y terminé haciendo, saliéndome del TEC, y como al semestre después, un ex profesor mío me recomendó un programa en Northeastern, en Boston, donde era un programa híbrido que hasta estaba medio diseñado para exmilitares o para gente con circunstancias específicas donde podías hacer mucho el trabajo en línea. Y esto era en el 2014, 2013. No Claro. era normal graduarte en línea, pero gracias a eso, pues me terminaron dando un título de undergrad, me pude graduar de la universidad, y eventualmente sí se dio el poder hacer una maestría después. Ahora, quien nos está escuchando dice, oye, tenías 17, 18 y ya estás montando un restaurante que adelantado, qué prematuro, digamos, como emprendedor. Pero tu historia empieza incluso antes, ¿no? A los Sí. 15 años estabas trabajando en Grupo Alfa. Para quienes nos escuchan, Grupo Alfa es uno de los grupos, un conglomerado muy grande en México. Y fue allí donde, de cierta forma, nace parte de la inspiración de Común, ¿no? De la empresa que diriges hoy, que fundaste. Primero, ¿qué hacía un niño de 15 años allí en un corporativo? Este, yo siempre tuve la espinita de emprender, que se manifestó de muchas maneras cuando estaba cuando estaba muy chico, secundaria, prepa. La primera cosa que hice fue tratar de vender quesos artesanales casa a casa. Siempre tenía esas ganas de emprender. Y hablando con mi abuelo en algún domingo, le platiqué que ya estaba listo a empezar mi primera empresa y estaba en prepa en ese momento. Y él me dijo que si quería ser mi propio jefe, debería de aprender primero a trabajar para alguien más. Y muy particularmente, él decía, no solamente trabajar con cualquier persona, sino deberías de aprender de
quienes lo han hecho bien. O sea, una empresa que es exitosa, que lo hace en el calibre más alto, para que mínimo tengas una buena idea de cuál es el calibre en donde quieres jugar. Eh, y eso me marcó demasiado. Empecé a buscar oportunidades con cualquier persona que conocía. Y resulta que Grupo Alfa tenía un programa de internships que estaba diseñado para gente de carrera, pero Claro. que me permitieron adaptarlo en prepa. Y entonces yo iba a preparatoria, o sea, todas las mañanas, salía para las 3 de la tarde, entraba a Grupo Alfa, salía a las 7:30 y hacía eso todos los días. Eh, y me tocó entrar al lado de finanzas justo después de la crisis, donde había en muchas de las empresas más grandes de México muchos cambios que estaban pasando por los derivados y cómo Ujú. explotó en ese entonces. Entonces fue súper interesante. De hecho, de ahí salió la idea de empezar los restaurantes por estar metido en la terminal de Bloomberg. Ahí vi un artículo de una empresa que estaba creciendo como loco de España, que venía a Mm. expandirse a Estados Unidos y a México. Y mi reacción fue, pues les voy a marcar y les voy a decir que yo lo puedo hacer en México. Digo, me tardé un año en convencerlos, pero eventualmente me dejaron traerme esas franquicias y así empezó toda esa historia también. El restaurante, me contaste que vuelves a Grupo Alfa, pero a trabajar particularmente a Sigma. Pasa allí que te lleva a la idea de común. Sí, regreso a Sigma, que de hecho ellos eran uno de mis proveedores también en el restaurante. Claro. Ujú. Eh, y regreso en parte porque ya quería un poco más de estabilidad. Entro primero a un rol que no existía, como que me inventado para ver que de ahí a dónde me iba y terminé en el equipo de planeación estratégica, donde me tocó hacer el proceso del IPO de Sigma con Goldman en Ujú. Nueva York. Me tocó ayudar en temas de money y temas de planeación estratégica en general. Muy interesante. Y al final me tocó crecer un departamento que tiene categorías tanto en Estados Unidos como en México. Y se dieron cuenta que había mucha demanda de sus productos en Estados Unidos. Y entre más se metían, se dan cuenta, "Oye, este es el hispano que creció con Ujú. estas marcas desde chico, que ahora vive en Estados Unidos, que quiere otra vez las salchichas que siempre consume o los yogurts o lo que sea, los Ujú. quesos. Y por el mercado hispano prácticamente están creciendo muchísimo. Entonces me tocó meterme muy de fondo a entender pues quiénes son estas tienditas, estos cadenas regionales, etcétera, cómo funcionan. Y algo que me di cuenta es que, número uno, la mayoría eran dueños inmigrantes que estaban toda la familia involucrada en la tienda, haciéndola crecer. Muchas veces una tienda, pues lo que le llamarías un changarro en México, Ujú. eh, pero veías a la familia salir adelante siendo súper exitosa. Y entre más nos metíamos a ver cómo operaba la tiendita, nos dábamos cuenta que habían muchas oportunidades de crecer ventas con introducciones a tecnología, etcétera. Ujú. Entonces íbamos y les ayudábamos con cómo acomodar los productos, cómo hacer, o sea, cosas muy sencillas, pero que hacían una diferencia enorme. Y en Y ese aquí te refieres tiempo, a las tiendas que estaban en Estados Unidos, son pero con tiendas en dueños Estados Unidos. hispanos. Ujú. Exacto, tiendas en Estados Unidos vendiendo hispanos, Que vendían productos abarrotes, hispanos. comida, etcétera. Exacto, exacto. Son como las bodegas, etcétera, que ves en Nueva Ajá. York. Y Ujú. Y para mí, digo, algo que me abrió la mente bastante en ese momento es que, número uno, esta gente está muy poco atendida en general, necesitan mucha ayuda, pero al mismo tiempo están creciendo más rápido que el resto de la población. Yo creo que es de las pocas poblaciones que pueden decir con certeza que todavía tienen acceso al sueño americano, de llegar sin Ujú. nada y crear un patrimonio para sus hijos. Y es impresionante ver eso. Ahora, el problema que veo es que ese tiempo toma a veces generaciones. Van a lograrlo, pero Mm. toma mucho tiempo. Y entonces, yo sabía que a través de la tecnología podíamos acortar ese tiempo, en lugar de que tome generaciones, que tome tal vez un par de años, 3 años, etcétera. Y entonces no podía dejar de pensar en eso. Dije, ¿sabes qué? Ahora es el momento correcto de renunciar, irme a Estados Unidos y a ver qué resuelvo para esta población que hoy no tiene mucha ayuda. Recuerdo que cuando nos conocimos me dijiste, si te pones a pensar, esta población migrante
de cierta forma son los emprendedores de México, de varios países de Latinoamérica que se van a Estados Unidos porque toman ese riesgo extra y luego llegan y pues tienen mucho éxito dentro de Estados Unidos. Eso es lo que a mí más me llamó la atención de servir a esta población. En México tienes mucha gente que tal vez está acostumbrada a un gobierno que no les da lo que necesitan simplemente para que les vaya bien, no hay suficientes oportunidades. Y eso siempre ha sido bastante frustrante para mí. Pero hasta cierto punto, toda la gente que se fue, que está en Estados Unidos, es esa gente que está dispuesta a tomar riesgos muy altos y salirse completamente de su zona de confort para tratar de lograr un futuro mejor. Y entre más te metes a entender la psicología de esta gente, todo lo hacen por la familia. No es ni siquiera para ellos tener un mejor carro o tener ciertos lujos. Lo que quieren es que los papás que se quedaron atrás tengan un retiro digno, quieren que los tíos tengan que comer y eventualmente quieren que sus hijos que nacieron en Estados Unidos tengan igualdad de oportunidad para que crezcan exitosos en Estados Unidos. Nadie está ayudándolos realmente como socio de esa familia a salir adelante y hoy con la tecnología hay muchísimo que puedes hacer para que puedan navegar esas complejidades mucho más fácil. Ahora, llegas al MIT a hacer tu MBA y ahí haces algo interesante, que es que escuchaste en una clase o charla a Fabrice Grinda, que de hecho fue uno de nuestros invitados, y lo persigues hasta que te contrate. Fabrice es uno de los pues, inversionistas ángeles más legendarios, ¿no? Del mundo. ¿Qué aprendiste trabajando con él antes de emprender Común? Fabrice es de las personas más creativas que conozco por mucho. Él vive su vida a su manera. No sigue Exacto. ningún tipo de status quo. Él decide por sí solo usando First Principles como vivir. Y eso para mí fue extremadamente motivante. Lo conocí él dando una clase y cada enunciado que daba decía, este hombre es brillante, tengo que platicar con él. Eventualmente logro que me den un internship en MIT le llaman Winter Internship, que es un mes, en enero, solamente. Entonces me les pegué, me logré ir a Nueva York durante ese enero y de ahí me salió la oportunidad de seguir ese semestre, luego el verano, luego todo el segundo año. Entonces fue increíble. FJ Labs, para quienes no conocen, tiene una cantidad muy grande de deal flow que no he visto en otros VCs. Reciben miles de pitches a la semana. Deciden tomar una cantidad también muy alta de llamadas con emprendedores y tienen un proceso que está ya digamos, muy streamlined a tomar decisiones rápidas. Y entonces a mí me tocaba hacer a veces el primer filtro, de decir con quién hablar y luego tomar la primera llamada, discutirla en el comité de inversión y después pasarla a la segunda llamada y después terminar en una inversión. Fue increíblemente valioso para mí porque estaba hablando con emprendedores de healthcare, de fintech, de marketplaces, etcétera, donde podía ver qué modelos de negocio funcionan y cuáles no, cuáles son las métricas que me deberían importar y cuáles no. Entonces ese fue mi MBA realmente. Y otra cosa que hace FJ Labs que es bastante única es que tienen un venture studio donde ellos tienen sus propias ideas que les gusta incubar. Entonces me tocó ayudar a algunas incubaciones a crecerlas, etcétera. Entonces le debo mucho a Fabrice y a todo el equipo de FJ Labs en donde estoy. Qué envidia poder trabajar con Sí. Fabrice. La verdad que yo siempre cuento que lo leo antes de que quería entrar a Venture Capital. Quiero ahora sí entrar más a Común. Ya nos has dado un poco de contexto de dónde viene la inspiración de emprender Común, con esta idea de atender, ¿no?, a la población hispana en Estados Unidos, que está creciendo mucho, que es muy emprendedora. Y en el mundo de startups se habla del why now, ¿no?, del por qué ahora. Un ejemplo obvio es, oye, llegó la inteligencia artificial y ahora puedes resolver problemas que antes eran imposibles, ¿no? Si te soy honesto, en Común no lo veo, ¿no? Han habido empresas, startups o financieras más tradicionales que han tratado de atender
a la población hispana por décadas, ¿no? Sí. Con distintos niveles de éxito, ¿no? Pero Común no es el primero en intentar eso. ¿Qué es lo único que trae Común a este mercado y por qué están creciendo tanto? Sí, si tú ves los intentos en el pasado han sido muy enfocados en la tiendita. Entonces, si tú ves, por ejemplo, Oportun fue uno de los primeros que empezó con préstamos al mercado latino y lo que hacían era ponían kioscos dentro de las tiendas hispanas grandotas y ahí era como vendían. Y ese modelo de acercarse a través de establecimientos físicos, eso fue lo normal entre del 2000 a, digamos que 2015 más o menos. En 2015 es cuando FinTech empieza a cambiar, empiezan a haber apps, empieza a haber los Chime, etcétera, del mundo, y empieza a crecer un poco por ahí la cosa. Pero habían dos cosas que no estaban funcionando todavía. Uno, los latinos seguían muy enfocados en la economía de cash, todo es efectivo. Y por otro lado, la infraestructura entre los bancos regionales y las fintechs no existía de la misma manera que existe hoy. Entonces, si tú querías empezar, tenías que empezar con una infraestructura muy pesada, muy difícil, para probar que esto era algo que querías hacer. ¿Qué cambió en 2021-2022? ¿Con eso te refieres a que si querías emprender o empezar un negocio allí, tenías que construir mucho a nivel de tecnología, regulación, antes de poder lanzar el producto? Y probar que hay product market fit, ¿verdad? O sea, simplemente para testear el producto. El MVP era el MVP. bastante caro, digamos. Exacto. ¿Qué pasa? COVID cambió todo. Cuando la pandemia llega y nadie podía salir de la casa, la industria de efectivo en Estados Unidos no funcionaba. Entonces la gente empezó a darse cuenta que tenía que buscar otras alternativas digitales principalmente para poder manejar su vida financiera y hubo un cambio muy fuerte en preferencias del consumidor. Entonces, para nosotros, eso lo vimos muy claro. Hablando con la gente, estaba muy claro que había un cambio y que podíamos aprovecharlo. Por otro lado, empezaron a haber fintechs del 2019 en adelante que estaban tratando de hacer más fácil esta conexión entre los bancos y las fintechs a través de APIs, etc. Entonces, el costo de hacer un MVP bajó radicalmente. Entonces, esas dos cosas hicieron que en el 2021-2022 teníamos 8 competidores haciendo exactamente lo mismo. Claro. Porque el costo de entrada baja y el mercado de humo crece porque habían más hispanos utilizando medios digitales de pago. Exactamente. Y eso hizo que muchos trataron de hacer la misma idea. Las cosas que vienen fáciles también se van fáciles. Entonces, hasta cierto punto, nosotros lo que hicimos fue usar un Banking as a Service platform, que es un API que te ayuda a conectarte al banco a través de este intermediario, donde tú no tienes que preocuparte mucho por la tecnología y solamente te enfocas por el go-to-market. Cosa que es completamente equivocado. O sea, si tú quieres ganar en fintech, es muy, muy importante que seas dueño de tu propia infraestructura versus depender de otros. Nosotros usamos este intermediario. Que seas tech. Que seas tech, que no seas marketing, no eres más ¿verdad? como un banco tradicional. Exacto. Entonces nosotros lo usamos para probar que había product market fit. Estábamos creciendo bastante. Y en ese momento decidimos, hay que empezar otra vez de cero, pero ahora con nuestra propia tecnología y nos tomó otro tiempo volver a lanzar. Como emprendedor, tu trabajo es hacer crecer el negocio, pero terminas invirtiendo tu tiempo en organizar el caos de dirigir un equipo. Si tu equipo vive atrapado en reuniones eternas o buscando documentos perdidos, no es un problema de talento, es un problema de claridad. Por eso, Notion y su inteligencia artificial organizan todo por ti. Resume feedback de clientes en próximos pasos, convierte ideas sueltas en un pitch concreto y automatiza tareas repetitivas para que avances rápido. Menos caos interno, más crecimiento real. Y por eso nos aliamos con Notion para ofrecerte 3 meses gratis de Notion Plus más inteligencia artificial ilimitada. Usa el enlace en la descripción del episodio, aplica ahora seleccionando Startupeable y usa el código NotionXStartupeable. Nosotros mismos usamos Notion y ha desbloqueado el potencial de nuestro negocio. Pruébalo tú también. Estaban explorando la idea de emprender común
un inversor billonario de Nueva York, de quienes no vamos a mencionar, pero muy reconocido, estaba empezando una empresa en el mismo mercado. Y cuando se entera que tú y Abiel le iban a competir directamente, ¿qué pasó? Eh, en ese entonces no teníamos nada, estábamos, digamos, empezando. Esta idea yo la llevaba trabajando desde hace tiempo. Este, y, y bueno, ya teníamos varios inversionistas que estaban muy interesados en participar en la ronda, había algo de hype alrededor de lo que queríamos construir. Eh, lo que termina pasando es de que este inversionista nos escribe, prácticamente nos intimida y nos dice, si no se unen a nosotros, nosotros vamos a invertir bastante en esta idea y los vamos a tronar. Y muy poco tiempo después, días después, inversionistas que ya que estaban muy, muy cercanos a nosotros empiezan a hacerse para atrás. Ya no Wow. nos invertían, o sea, se nos empezó a caer todo. Eh, y al mismo tiempo, otro amigo termina levantando a Andreessen con una idea similar. Empieza a ver, digamos, muy, muy rápido los que se adelantaron y ya están levantando de fondos muy grandes. Billonario también. Y nosotros que estábamos apenas en el proceso de levantar. Entonces fue difícil, sobre todo la parte, a mí lo que me preocupaba era que a Bill y yo llevábamos tiempo trabajando juntos en Nueva York en este día, pero todavía no habíamos pasado por algún challenge de este estilo fuerte Claro. donde... entonces fue O la sea, prácticamente primera se cayó prueba. su ronda de inversión. Fue antes de que empezáramos, pero digamos que empezamos con mucha fuerza y eso hizo que se desestabilice un poco la situación. Salimos a levantar y terminamos levantando de los inversionistas correctos, Ujú. 100%, pero está muy interesante porque Silicon Valley siento que es un lugar que aunque ha crecido muchísimo, sigue siendo extremadamente chico. Todo el mundo se habla y se sigue, ¿verdad? O sea, es Ujú. una mentalidad un poco donde la gente sigue lo que el otro está haciendo. Entonces, Ujú. se vio muy claro en ese momento los que estaban siguiendo y los que estaban pensando por sí solos. Y volteando atrás, o sea, yo estoy muy, muy, muy agradecido de Mark Selko, que es quien lideró Ujú. nuestra ronda. Terminamos levantando $4.5 millones. Fue una ronda muy exitosa. Tuvimos oversubscription a la ronda, pero en gran parte fue también el tipo de gente que tuvimos en esa ronda. Era gente que pensaba por sí solos y que no estaban siguiendo ese hype. Claro. Eh, O sea, que no se vol- dejaban intimidar o cambiaban su opinión de la inversión porque Andreessen u otros fondos enormes estaban entrando con Exacto, competidores. exactamente. Creo que algo que la gente tal vez no habla lo suficiente sobre esto, pero la primera ronda, en mi opinión, no es la ronda para tener las marcas que quieres, el Sequoia, etcétera. Es la ronda para tener a la gente que quieres alrededor de ti por los siguientes 10 años. Y verlo de esa manera, o sea, quién es el partner que en realidad va a hacer una diferencia cuando las cosas no estén perfectas y que le va a dedicar el tiempo, es un día y noche entre Ujú. agarrar el fondo enorme, donde eres un cheque chiquito para Ujú. un principal o lo que sea, donde no es el mismo tipo de apoyo. Y lo interesante es que hoy ustedes, de esos 8 competidores, muchos con más capital, con inversores de mucho más renombre, ustedes son quienes están liderando la categoría, de cierta forma. Al menos Sí, para mí creo que es un aprendizaje interesante para emprendedores, ¿no? Cuando si estás en un mercado que a lo mejor pues, se pone en tendencia y llegan competidores que levantan más capital que tú o de fondos más reconocidos de un Sequoia, un Andreessen, que obviamente pues tienen nombres ganados porque han hecho cosas, han invertido en empresas muy exitosas, pero no significa nada. ¿No? Al inicio no significa nada. la competencia no importa, tal vez importa cuando estás ya tratando de hacer un IPO y Ujú. estás en un mercado ya mucho más desarrollado, pero cuando estás empezando, la competencia solamente importa en el mundo de VC y solamente importa en hiring, o sea, a quién contratas. Entonces, te vas a pelear un poco en esos dos lugares.
Fuera de eso, no importa para nada. Idealmente estás atacando un mercado suficientemente grande donde si hay otras 3 compañías o 4 o 5, no vas a, no vas a terminar peleándote por el consumidor. Y eso es al final lo único que importa. Eh, también, digo, cuando estábamos empezando, sí le dedicamos tiempo a quién es nuestra competencia y qué están haciendo y qué decisiones están tomando. Eso te va a llevar a tomar las decisiones completamente equivocadas. Si lo que tratas es estar acercándote a lo que los demás ofrecen o etcétera, eh, pierdes vista de lo que en realidad importa, que es cómo le hago para que esta gente a la que le estoy ofreciendo un producto o servicio tenga más valor de las cosas que estoy haciendo para ellos. Eh, y para nosotros, por decirte un ejemplo, cuando decidimos salirnos de este Banking as a Service a crear nuestra propia infraestructura, estábamos en ese momento creciendo como 20% cada semana. O sea, estábamos en un punto donde estábamos medio volando. Obviamente seguíamos chicos, pero fue una decisión difícil donde teníamos que decidir, a ver, vemos que todos los demás están todavía usando esta infraestructura. Está muy claro que a cierta escala esto va a empezar a tronar, porque no funciona y hay muchas cosas que les puedo platicar de eso. Eh, y entonces, si tomamos la decisión de construir nuestra propia infraestructura, conectarnos directamente a un banco, etcétera, nos va a tomar 7, 8 meses. Todo el mundo va a seguir creciendo durante ese tiempo. Nos vamos a alejar todavía más del liderazgo de la categoría. Va a ser más difícil levantar capital, pero por las razones correctas, donde vamos a tener mucho más, nuestra propia tecnología, más flexibilidad, etcétera. Entonces, eso fue de las decisiones más difíciles que tuvimos que tomar, pero al final reafirmó que la competencia no importa. O sea, al final lo que importa es que tomes las decisiones correctas para tus clientes y eso es todo. E incluso que a veces ir más lento al inicio puede ser mejor, ¿no? En el mediano o largo plazo. Creo que en momentos como el de ahora, ¿no? Con inteligencia artificial, claramente todo el mundo quiere invertir, comprar, usar estos productos, pues hay mucho sesgo a dar ganadores a los que están creciendo más rápido. Quiero hacer un hincapié en la experiencia de levantar esa ronda con todos esos competidores. Eh, ¿Cómo fue levantar esa ronda en ese contexto? ¿Algún aprendizaje de lo que hicieron concretamente? Sí, la primera ronda, que es cuando no tienes validado nada, en realidad es un bet, es una apuesta en el equipo. Es una apuesta en el equipo y la idea tiene que hacer sentido. Nosotros lo que hicimos fue, teníamos ya, digamos, relaciones que veníamos cultivando por un tiempo y entonces tratamos de hacer un proceso muy estructurado donde nos dimos 2 semanas y media para correr el proceso, hablar con todo el mundo, ver quién está dispuesto a participar y cerramos. Y prácticamente a las 2 semanas y media cerramos. Tuvimos fondos que nos dieron una oferta, un term sheet, el segundo día del proceso y tuvimos fondos que nos lo dieron el último día del proceso. Escogimos el del último día del proceso. Eso es algo que también está interesante, pero nuestro inversionista que terminó liderando la ronda nos dio una oferta que no era la más alta. Teníamos otra oferta que tenía una evaluación más alta. Pero hizo un proceso que me dio certeza que iba a ser el socio correcto para nosotros. Cuando le platicamos la idea, nos dijo, mira, me gusta mucho cómo operan ustedes, no tengo suficiente información de esta idea, entonces necesito hacer mi research. Denme hasta el último día que pusieron. Ellos creo que no invierten en consumer o en fintech. Más o menos, no tanto, no tienen son tanto. Más B2B, ¿no? Sí, exacto. Es Costa Nova Ventures, por cierto. Ellos terminaron, Mark, que le doy mucho crédito, en ese periodo de 1 semana y media, 2 semanas y media, nos terminó poniendo en contacto con CEOs de empresas de remesas, empresas de marketing enfocadas en el mercado latino, ejecutivos de Western Union. Son una cantidad de research que hizo para llegar a la conclusión de, ok, esto sí puede funcionar y ya tenía convicción en nosotros. Entonces cuando dijo, ok, esto es lo que quiero hacer, voló a Nueva York, nos sacó a cenar y nos dio la oferta. Ese nivel
personalización y también diligence en una ronda donde pues, muchos founders pivotean, ¿verdad? Empiezas con un deck y todavía no tienes nada construido, pues las cosas medio pueden cambiar. Eh, pero para mí eso me dio bastante confianza de que va a ser alguien que no está tomando las decisiones nada más porque sí, sino que tiene convicción de lo que estamos haciendo y de nosotros, etcétera. Y resultó ser la decisión correcta para nosotros. Hablemos un poco más de la decisión de crear su propia tecnología, que entiendo es una de las razones que ha permitido que Común esté teniendo el éxito. Una de las decisiones grandes e importantes, ¿no? que explica por qué están creciendo tanto. Incluso es curioso, Harvard escribió un caso acerca de ustedes por esa experiencia. Pero lo que decías es que todo el mundo les decía, oye, esto es demasiado caro y lento para una startup pequeña. Ustedes lo hicieron igual y crecen mucho. Yo creo que es imposible crear una empresa extraordinaria siguiendo todas las reglas, ¿no? Y ese es un gran ejemplo. Pero tampoco puedes ignorar todas las reglas o todos los consejos, ¿no? ¿Cómo sabes cuándo vale la pena ir en contra de los consejos que te dan? Muy buena pregunta. Siento que en el mundo de SaaS, por ejemplo, probablemente hay menos discrepancia en lo que piensa el típico VC y lo que piensa el típico founder. En el mundo de fintech es bien diferente. ¿Por qué? Porque es un ambiente regulado, es un ambiente muy complejo y algo que nos dimos cuenta cuando empezamos Común es que están estas compañías que ofrecen servicios a fintechs que también están levantando capital y están vendiéndole a los VCs su versión del mundo, ¿verdad? Y el VC se las crea y las repite. Entonces nos dimos cuenta que muy poca gente en realidad tiene esa experiencia de haber practicado fintech y en cambio muchos son inversionistas que están muy involucrados en muchas empresas fintech, pero que tienen ese bias de las empresas que están construyendo ese futuro. Entonces, cuando nos dimos cuenta que inclusive narrativas que nosotros teníamos de la industria se nos repetían por el mundo de fintech VCs, nos dimos cuenta que, a ver, cualquier advice que estamos teniendo de VCs tenemos que tomarlo con un grain of salt y tenemos que, en verdad, pensar from first principles. Entonces, nos dimos cuenta que en ese entonces lo principal era, hay dos maneras de verlo. Por un lado, esta infraestructura, tú tienes margen finito en fintech, ¿verdad? No puedes de la nada cobrar 3, 4, 5% del transaction value, ¿verdad? O sea, lo que hay ya está establecido y muchas veces por ley. Entonces, si tú quieres después jugar con ese margen, afecta mucho quién tienes en el stack. A qué tipo de procesador tienes, que si tienes una API en medio que está manejando tu ledger o que si está manejando X o Y cosa. Nosotros teníamos este black box que controlaba todo ese margen y obviamente había un tema ahí de margen que teníamos que resolver. Esa era una de las cosas. Sin embargo, estamos creciendo Con muy Black rápido. Box te refieres a la tecnología de los terceros que utilizabas. Exacto. Era una API donde ellos tomaban toda la complejidad y te daban una respuesta muy fácil de absorber en tus sistemas. Es como un Eh, banking as a service. es banking as a service tal cual. La cosa es que, y esta es la parte más crítica, el tema, si tú quieres ser una plataforma que entiende a tus clientes de una manera que ninguna otra las entiende, y entonces puedes crear features que están muy adecuadas a ese cliente, el tener este black box no lo hace fácil. ¿Por qué? Porque dependes de que ellos implementen esas features en sus sistemas para poder ofrecerlas. Y al momento en que les pides que implementen y las priorizan y las hacen, todos tus competidores que usan el mismo proveedor ahora tienen acceso a ellas. Entonces, es prácticamente imposible diferenciarte en el largo plazo. Wow. Entonces, veíamos un mundo donde, ok, estamos lastimados en la parte de márgenes, pero más importante, no podemos ser creativos a la velocidad que queremos y con la defensibilidad que queremos, no hacía sentido. Y la verdad, nuestros competidores, la gran mayoría, se quedó en ese mundo y nosotros no. Pero era una inversión enorme de 9 meses de estar construyendo sin resultados, de ver todos los demás creciendo más rápido que tú.
No estaba tan obvio que esa era la decisión. Muchos nos dijeron que no lo hagamos. Iba a cenas de FinTech Founders la conversación era un Series Seed Company nunca debe hacer eso. Y eso es como que lo que escuchaba de todo el mundo. Nunca lo debe hacer. Esto es Wow. para una serie C, una serie D, etcétera. Cosa que nosotros lo hicimos y es completamente, o sea, es doable, ¿verdad? No es tampoco lo más difícil del mundo. Es complicado, pero lo puedes hacer. Pero ese era el common wisdom. Y entonces, como tú dices, no siempre tienes que ir en contra de ese common wisdom, pero el common wisdom muchas veces es una narrativa que alguien más está empujando. Entonces tienes que ser muy eh, cauteloso cuando le haces caso a otros founders o a otros VCs en este mundo. ¿Cómo mantenían la convicción de que era la decisión correcta? Veíamos lo que podíamos crear. Mucho fue, para ese entonces ya teníamos muchos miles de usuarios, y entonces podíamos hablar con ellos, podíamos ver qué les faltaba, etcétera. Entonces veíamos esto que estábamos construyendo no solamente como vamos a recrear lo que existía, sino gracias a esto ahora podemos crear todas las features que queríamos tener desde el principio, pero que estábamos limitados. Y sabíamos que si las creábamos, iba a haber demanda, porque teníamos ya esa experiencia con el cliente. Entonces, literal, eso fue lo que pasó. Lanzamos en noviembre de 2023 con cero de revenue prácticamente, y rompimos 1 millón cerca de febrero, 2 millones para marzo. O sea, fue como un crecimiento muy rápido de revenue por ya tener el producto correcto manejado por nosotros mismos. ¿Algún aprendizaje o consejo de cómo tomar esa decisión o cómo afrontar esas decisiones? Que creo que no hay pocas de esas decisiones en la historia de una compañía, ¿no? Pero hay veces en las que Sí. tienes que apostar la casa, digamos, en una decisión, incluso cuando tus inversores o tus amigos, emprendedores, o la cena, como decía, donde están todos, dicen no hagas eso, ¿no? A mí me encanta el framework de... La gente normalmente puede, puede predecir qué puede hacer en un año, pero a 10 años eres muy malo estimando el compounding effect, ¿verdad? De los años. Como humanos no estamos diseñados para hacer eso bien. Y entonces, para mí, lo que me gusta mucho pensar es cómo le hago para meterme en decisiones que ayudan al compounding. O sea, hacen que cada año estoy construyendo the right thing, ¿verdad? O sea, algo que es mío, que está creciendo con mi input, que puedo... una empresa, a cierto punto, es exactamente eso. O sea, estás creando un vehículo de compounding en lugar de solamente hacer compounding de tu propia carrera. Y cuando Ya. creas este vehículo, te ayuda a que ahora mucha gente puede contribuir a ese compounding y obviamente hacer algo impresionante. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, siempre hablamos de expected value, ¿no? ¿Cuál es el tamaño de la oportunidad de lo que queremos hacer y cuál es el riesgo o la probabilidad de éxito? Y entonces, para ciertas decisiones podemos tener un apetito a riesgo muy alto y para otras podemos tener un apetito a riesgo muy bajo. Pero al final tiene que ser esa multiplicación entre cuál es el expected value y ese riesgo. Y entonces, en el caso de esta decisión, eh, veíamos muy claro como si nos quedábamos en este modelo, eventualmente íbamos a tener que salirnos. Y salirte, o sea, no veía un mundo donde nos quedábamos y éramos una empresa pública, por ejemplo. Y vuelve al punto de cuál es el time frame al que estás viendo esta decisión. Si yo quiero estar haciendo esto 20 años más, me conviene hacerlo cuando estemos generando 100 millones de revenue o cuando estemos generando 100,000. Eh, y la decisión estaba muy obvia. Antes de continuar el episodio, quiero pedirte un pequeño favor. Solo el 21% de las personas que escuchan Startupeable están suscritas a este canal. Si tú no lo estás, por favor, ayúdame dándole clic en suscribirte. Con solo un clic nos ayudas a crecer mucho más de lo que te imaginas. A cambio, yo me comprometo a seguir mejorando la calidad de las entrevistas y seguir trayendo cada vez mejores invitados, como los líderes detrás de Mercado Libre,
Nubank, Duolingo, Tienda Nube, Pedidos Ya y más empresas de tecnología exitosas de Latinoamérica y el mundo. Gracias y ahora sí, volvemos al episodio. Pasan de $100,000 en ingresos a 10 millones en un año, que es un crecimiento de 100 veces, es una locura. Con un equipo muy pequeño de crecimiento, de marketing. ¿Cómo fue posible? Y quizás más interesante, ¿hubo alguna otra decisión de ese estilo, no contraria a lo que se hacía tradicionalmente en el mercado, que explica por qué pudieron crecer tan rápido? Sí, hemos tomado varias decisiones que no son muy convencionales. Una de ellas es, tomamos muy estricto la idea de que queríamos que el crecimiento venga del producto más que de marketing. Y obviamente eso, eventualmente hay un switch y marketing se vuelve más grande cuando estás en una empresa de consumer. Pero al principio quieres asegurarte que el product market fit está fuerte en el producto. Entonces, íbamos creciendo muy rápido. Terminamos levantando nuestra serie A de Redpoint. Y después de la serie A, le dije al equipo, ya no vamos a crecer el crecimiento, ya no vamos a crecer lo que gastamos en marketing, nos vamos a mantener donde estamos y los beneficios que veamos van a venir del producto. Tenemos que crear nuevas features, tenemos que hacer que nos usen más, que nos usen en más productos, el cross-selling tiene que funcionar, etc. En ese periodo de tiempo nosotros empezamos el 2024 con un modelo de negocio muy similar a lo que tiene Chime. Como el 80% de nuestro revenue venía de interchange, que es cuando tú pasas una tarjeta de débito, una parte se va al merchant y una parte se va al el que tiene las tarjetas. Ese porcentaje era el 80% de nuestros ingresos. Y es muy similar como Chime estuvo por la mayoría de su vida. Empezamos de marzo en adelante, empezamos a lanzar más y más features que iban creando nuevas oportunidades de generar ingresos, al punto donde ahora ese interchange era cerca del 35%, 35-40%, porque empezamos a crear productos que estaban creciendo muy, muy rápido, generando revenue, etcétera, al punto donde teníamos un ingreso por usuario muy por encima de lo normal para una fintech, a pesar de que estamos atacando un mercado que se considera de bajos ingresos, ¿verdad? Exacto. ¿Por qué? Porque esta es una familia que tiene necesidades muy complejas, que la familia en sí vive cross-border, entonces las remesas se vuelven muy importantes, se vuelve muy importante como ver esta foto holística de la familia que te permite crear productos que no hay en el mercado, o que no acostumbran a tener de otros bancos. Qué interesante esta decisión de limitar el presupuesto de marketing, pese a que acababas de levantar una serie de muchos millones de dólares. La idea era usarlo como una función para forzar a tu equipo a solo podemos crecer con producto y de algún modo extraer esa creatividad de la restricción de no crecer marketing. ¿Esa era la intención? La intención era esa, y también del equipo de marketing de buscar canales. El tema del mundo de consumer es que eventualmente vas a toparte con diminishing returns en tu gasto de marketing. Si estás acostumbrado a usar Meta, TikTok, etcétera, eventualmente empiezas a ver que los CAC suben en cuanto incrementas el gasto. ¿Cuándo pasa eso? Depende mucho de la industria, depende mucho de la categoría en la que estás operando, pero eventualmente empieza a pasar. Entonces, la idea es que mientras eso vaya incrementando, tu ingreso por usuario también esté incrementando al punto donde puedas absorber ese incremento en el costo de adquisición y puedas seguir creciendo exitosamente sin tener que estar quemando mucha plata. Hay muchas fintechs que no lograron esa ecuación, pero esa es la idea que nosotros teníamos. ¿Cómo hacerle? No es digamos, no fue una decisión de ya no vamos a incrementar, sino vamos a incrementar en cuanto vayamos creciendo revenue per user.
Y el revenue per user lo crecimos 4x en el 2024 gracias a estas iniciativas de producto. Este, y por otro lado Y eso también... determina tu presupuesto versus el exactamente. camino alternativo que sería adelantar el gasto en marketing cuando todavía tu ingreso por usuario no ha subido. Exacto. O sea, si tú ves nuestros unit economics, son de los mejores unit economics que hay en fintech. En consumer al menos. O sea, tenemos payback muy bajos, etcétera. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, también era un empuje al equipo a buscar canales de marketing, canales de adquisición de clientes que no estén correlacionados a los algoritmos de Meta, TikTok, etcétera. ¿Por qué? Porque tú no dependes de los algoritmos de Meta y TikTok, etcétera. Y hay muchas compañías que dependen 100% de eso, donde cambios al algoritmo, como los hubo o cambios de iOS o Android, como los hubo hace algunos años, te rompen tu market completamente. Entonces, si realmente tienes unos canales donde, digamos que las cosas que puedes hacer en esos canales no están relacionadas con tu canal tradicional de paid Claro. media. Entonces Para no también fue estar un forcing dependiente de las function. plataformas, ¿no? Exacto, exactamente. Tu inversor, Mark Selko, que ya mencionaste de Costanoa, me dijo algo que me pareció provocador e interesante, que es, la mayoría de fintechs están lideradas por gente de marketing, Común está liderada por ingenieros, y eso es una ventaja. ¿Por qué crees que eso importa tanto? Eh, ¿O en siempre, qué se refleja que a lo mejor no sea tan obvio? eh, volviendo al punto de que la mayoría de la gente piensa que fintech es un problema ya resuelto, eso no es verdad. O sea, hay un nivel de complejidades que hace, sobre todo para los edge cases, ¿verdad? Nuestros, nuestros usuarios a veces no logran entrar a tener una cuenta de banco de una manera fácil por temas de documentación, por temas de recibos de luz, etcétera. O sea, hay una cantidad de cosas que son difíciles que tienes que resolver. La única manera de resolverlas es creando la tecnología que puede verificarlos de la manera correcta, que puede eliminar el fraude, que puede tener el margen, el perfil de margen que necesita, etcétera. Entonces, para nosotros siempre ha sido muy importante invertir en tecnología más que cualquier otra cosa. Es el equipo más grande, todos tienden a ser personas técnicas, inclusive en operaciones, etcétera. Tratamos de que ese sea el estándar, porque inclusive para una empresa de servicio, cada touchpoint que tienes con el cliente, si tú lo delegas a un humano donde no hay feedback de esa interacción, se pierde pues ojalá y haya sido un buen humano, que no siempre lo puedes controlar, y ahí se pierde ese aprendizaje. En cambio, si estás pensando en sistemas, estás viendo cómo cada interacción es una oportunidad para capturar esa información y digamos que darla al equipo correcto para que encuentre cómo meter un sistema automático de mejorar esa experiencia. Entonces, nosotros vemos la empresa como un Qué sistema, interesante principio. incluyendo todo el equipo de operaciones, etcétera, tiene que operar con esta misma idea donde el sistema hay que optimizarlo para que pueda escalar. Eh, Obviamente, eso tiene implicaciones en qué tipo de personas contratas. Nosotros hemos decidido, por ejemplo, que la mayoría de nuestros ingenieros están trabajando en la oficina en Nueva York, físicamente con nosotros. No están como otras compañías regadas por toda Latinoamérica. Es gente que tiende a ser mucho más horizontal que vertical. A lo que me refiero es de que es gente que tiene muy buena intuición de producto, pero son ingenieros, entienden un poco de todos los domains que tenemos, desde front-end, back-end, etcétera. Y entonces, ese tipo de gentes, ahora con el mundo de AI se está volviendo la decisión correcta, ¿verdad? Porque ahora tienes, pues, La la palabra AI habilidad te da la de... especialidad. Exacto, o sea, con AI puedes incrementar bastante el output, pero sigues teniendo que tener al estratega que entiende bien el sistema, que sabe cómo direccionarlo correctamente. Entonces, ha sido una decisión correcta, volteando atrás, pero sí, hay implicaciones de todo tipo para construir este tipo de empresa. Qué interesante este principio de los
de así seas un negocio de servicios, poder tener interfaces de tecnología, sea que sea solo una computadora o un bot o un humano, para poder traquear y extraer aprendizajes que luego alimentan al sistema, ¿no? Una de las cosas interesantes que les ha traído inteligencia artificial es que están empezando a usarla para eliminar proveedores del stack tecnológico, ¿no? Como soporte, chatbots. Si bien hay mucha tecnología propia, también se utilizan usualmente proveedores o de fraude, ¿no? O de KYC, etcétera, o de identidad, es otro. Entonces, mucho del negocio o de la rentabilidad viene de cómo te vas internalizando mucho de ese stack. ¿Dónde ves tú la oportunidad en inteligencia artificial aplicada a fintech? Completamente. Esto es un tema que yo siento que es mi obsesión del día. Me la paso en Cloud Code todos los días. Estoy ahorita 100% metido. Lo que se puede lograr ahorita es algo que hace 3 meses probablemente no se podía lograr, que es tener gente de producto inclusive que están pudiendo deploy a nuestros propios sistemas con una calidad donde se mantienen todos nuestros estándares. Eso antes tal vez no se podía hacer. ¿Qué crea esto? Que ahora podemos tener una separación. Siempre el factor limitante es cuántos ingenieros tenemos. Entonces, esto está expandiendo bastante lo que se puede hacer. Entonces, en un mundo donde puedes generar más código, creo que está interesante este framework de pensar en, ok, en un mundo donde el costo de código es cero, ¿cuál es el futuro que podría existir en fintech? Y fintech siempre ha tenido el problema de que los márgenes son muy bajos. Por más que hay empresas hoy públicas que dicen, tenemos márgenes del 90%, pues sí, pero ves todos los gastos de abajo y prácticamente están break-even, o sea, no hace sentido, o sea, en realidad no son reales esos márgenes. O sea, al final, la única manera de poder lograr márgenes tipo SaaS es no depender de todos estos third parties para cada cosa de tu stack. Y ahora, está interesante, si todas estas cosas que usamos software de terceros, la internalizamos y básicamente bajamos el costo a cero y cambiamos el margen de nuestro negocio, ¿qué productos podrían existir que antes no existían? Y esa es la pregunta que estoy pensando todos los días. Porque tú ves, por ejemplo, la innovación de Robinhood, que fue una innovación increíble. Fue una innovación de modelo de negocio, no fue una innovación necesariamente de interfaz, etcétera, tecnología. Antes tú tenías a un humano que necesitaba hacer la transacción y cobrar su 0.20% o lo que sea cada vez que querías comprar acciones o vender acciones. Ellos cambiaron eso y lo hicieron gratis con un nuevo modelo de negocio que habilitó una cantidad de innovación en ese espacio súper interesante. O sea, en un mundo donde regresas a los márgenes de un SaaS company, ¿qué tipo de productos que hoy no son posibles podrían ser posibles? Y hay una cantidad interesante de cosas que podrían salir. Entonces, en el mundo de AI, por un lado, sí vemos una oportunidad de seguir construyendo nuestro propio stack y vamos muy lejos en eso. Y por otro lado, sí vemos un mundo donde creamos oportunidades que antes serían difíciles de priorizar, pero que en el mundo de AI puedes construir en paralelo con tu plataforma principal. Quizás no lo sabías, pero además del podcast, tenemos una newsletter y quiero invitarte a suscribirte. Piénsalo así, el podcast es profundidad para entrar en las mentes de los mejores emprendedores de Latinoamérica y el mundo. En cambio, la newsletter es claridad. Destilamos cada episodio en 3 secciones que puedes leer en 5 minutos. Una gran idea, una frase y una anécdota de estos grandes invitados. Más de 20.000 emprendedores, inversionistas y ejecutivos de alguna de las empresas más importantes de toda Latinoamérica nos leen semana a semana y quiero que formes parte de esta comunidad. Si quieres un resumen de las mejores ideas de este episodio, suscríbete en el link de la descripción. Es gratis y me lo agradecerás. Ahora sí, de vuelta al episodio. Andrés, ya para ir cerrando, en Estados Unidos hay más de 60 millones de inmigrantes. Corrígeme si el número es más grande. La economía de hispanos es de como 3 trillones.
Si todo sale bien, ¿cómo te imaginas a Común? ¿Qué tan grande puede ser o qué impacto puede tener? Cuando Abiel y yo empezamos esta empresa, uno de los criterios que teníamos en el ideation process era poder construir una empresa que tenga un market cap de $100 billones. Eso era uno de Wow. los Requisitos. requisitos. No significa que vas a llegar ahí, pero significa que hay un camino, al menos. Bueno, ¿por qué creo que hay un camino de 100 billones? Nosotros, me voy un poquito atrás. Si tú ves la industria bancaria en Estados Unidos, tradicionalmente estás hablando de bancos chiquitos locales. Habían miles de estos bancos alrededor de todo Estados Unidos que servían a una población bastante bien. Y estos bancos estaban diseñados para conocer muy bien a su comunidad y les daban los tipos de productos que la comunidad necesitaba, si es industrial, agrícola, etc. Mientras fue desarrollándose la industria, empezó a haber mucha consolidación, principalmente por M&A. Y hoy tenemos bancos enormes porque compraron otros bancos y se hicieron enormes. Pero la necesidad local sigue existiendo. Entonces, una pregunta que nosotros nos hicimos es, en un mundo donde la gente ya no va a las sucursales tanto de los bancos y todo lo hace online, ¿cuál es el rol del banco local? ¿Sigue siendo geografía lo que los determina o hay algo más? Y entonces veíamos el caso de USAA, que es un banco súper interesante. Este es un banco que solamente le da servicio a gente de la militar. Estás hablando que hay 16 millones de personas que son miembros de la militar o exmilitares. Veteranos. Veteranos. Este banco solamente se enfoca en ellos. Son uno de los top 10 bancos más grandes de Estados Unidos. Tienen el nivel de ingreso por usuario más alto de consumer en Estados Unidos, por mucho, porque la gente los usa para todo, para su retiro, para insurance, etc. Entonces, ¿por qué? Porque supieron hablarle a una población que los demás bancos veían como high risk. Veían que, híjole, si le presto un mortgage de 30 años a un militar, no me van, hay mucho riesgo, ¿verdad? Si estás en combate. Y realmente no existía ese riesgo real en los números. Entonces pudieron servir a esta comunidad, lo hicieron con un muy buen marketing, se ganaron la lealtad. Nosotros estamos viendo una oportunidad igual. El mercado latino no está bien atendido. Hay mucho más latinos de lo que hay militares. Bastante más. Es una industria mucho más grande. Y creciendo. Creciendo mucho más y todavía más desatendida, porque volviendo al cuál es el North Star de esta comunidad, es la familia y es ayudar a la familia. Entonces, esa familia está en México también, está en Perú, está en otras partes. Entonces, nuestra visión es crear un product-centric bank para esta comunidad que ayude a juntar estas dos familias en el mismo sistema, pero desde el punto de vista de quien gana el dinero en Estados Unidos. Hay gente que lo está tratando de hacer desde la TAM. Nosotros queremos que quien genere el dinero tenga el control de ese dinero para lograr el outcome familiar que quiere lograr. Pero van en la dirección correcta. Andrés, para terminar, una pregunta de cierre. Si tuvieras que agradecer a alguien por haberte empujado a pensar más en grande, ¿quién sería y por qué? Creo que mencioné a mi abuelo, que él fue el que me empujó a empezar a trabajar cuando tenía 15 años. La verdad es que le debo mucho. Él tiene unos estándares de excelencia muy altos y creo que me empujó a tenerlos también. Pero si no hubiera también tenido a mis papás, que siempre me han dicho que sí a todas las cosas que quiero hacer, me han apoyado por más loca idea que tenga, que no es convencional, que no es lo que debería estar haciendo alguien de mi edad, que no. Y me han apoyado, me han dejado hacer lo que quieren. Y no solamente eso, me impulsan. Si no fuera por mi familia, no estaría haciendo lo que estoy haciendo. Entonces, para mí eso es lo principal. Increíble. Andrés, muchas gracias por el tiempo. Muchísimas gracias, Enzo, por tenerme.